Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Sí, tiene una gran enseñanza. admirável. Y vamos a comenzar a leerlo verso por verso. ¿Cuál es el asunto que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje? Ahora, es importante, hermanos, tener claro el contexto. El contexto, usted va a ver que Lucas viene trayendo una línea de pensamiento muy clara. Ustedes recuerdan que hace 8 días estuvimos hablando de la parábola de los niños malcriados. Jesús, hablando del ministerio de Juan y de Jesús, él dice que la generación de los judíos fueron personas que al escuchar el mensaje no respondieron acertadamente. Y él usa la figura de que cuando el Señor les cantó, no danzaron. Cuando el Señor les endechó, no se entristecieron. Y como veíamos ese día, el Señor usa esa figura para mostrar cómo esa generación fue una generación que fue rebelde a la palabra de Dios. Al escuchar el evangelio de la gracia, no se alegraron. Y a escuchar los juicios severos que Juan predicaba, tampoco se entristecieron. Fue una generación dura de corazón. Ellos resistieron a la palabra. Pero el pasaje también nos decía que la sabiduría era justificada con sus hijos, mostrándonos que a pesar de que en la misma generación a la cual Jesús le predicó hubo una dureza generalizada, siempre hubo personas que creyeron. Siempre hubo personas que aceptaron la palabra. Siempre hubo personas que amaron el mensaje. Ahora, después de ese contexto, inmediatamente Lucas nos narra una historia que vivió Jesús con un fariseo y con una mujer. Y la historia va a estar encadenada a esa misma cosa que el Señor viene hablando. Cómo hay personas que se endurecen aunque son religiosas y cómo hay pecadores que se arrepienten ante el evangelio. Entonces ese contexto es muy importante porque el contexto es como si el Señor viniera diciendo una parábola y va a tener una aplicación en una historia concreta, con 2 personajes históricos, como es el fariseo Simón y como es la mujer. Entonces, ya viendo un poco el contexto, vamos a comenzar a leer un poco el pasaje y a meditarlo. Dice ahí en el 36, uno de los fariseos, después de que el Señor viene haciendo milagros, enseñando, ustedes recuerdan que ya para esta época por lo menos tenemos 1 año del ministerio público de Jesús y Jesús es un gran predicador conocido. Ha hecho gran cantidad de milagros, señales, y entonces su fama era notoria en todas las ciudades y aldeas. Entonces era muy normal que a los rabinos se les invitara a comer después de celebrar el sábado, después de la sinagoga. Era muy común que eso sucediera en la época. Entonces a Jesús le invita un fariseo a comer. Jesús va a comer con pecadores, pero también va a comer con los fariseos, porque a él le acusaban de que andaba con pecadores. ¿Se acuerda que el pasaje del sábado pasado lo leíamos? Pero ahora él entra a la casa de un fariseo. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, para entender un poco lo que vamos a leer hoy, es bueno conocer el contexto cultural de la época, porque eso va a hacer que nosotros entendamos un poco las preguntas que hace Jesús para el fariseo y la insatisfacción que tiene Jesús hacia el fariseo por la manera que el fariseo lo recibió. En la época, culturalmente, los judíos eran muy celosos y muy religiosos. Entonces parte de los ritos que ellos tenían eran algunos lavamientos, y especialmente cuando un hombre rico, un hombre importante, invitaba o hacía alguna ceremonia especial en su casa y las personas llegaban a la casa, había como 4 rituales que los judíos practicaban. Uno era que el dueño de la casa estaba en la puerta de la casa y besaba a sus invitados. Sí, como cuando alguien llega a su casa, usted sale a la puerta y a los que van llegando le da un beso o un abrazo, según la importancia de la persona y según el aprecio que usted tenga. Pero culturalmente, el dueño siempre estaba en la puerta recibiendo a los invitados y les daba un beso cuando ellos llegaban. Seguido, como en esa época ellos caminaban y no existen las avenidas que nosotros tenemos, ellos caminaban con sandalias, ellos generalmente sus pies siempre estaban sucios, llenos de polvo.
Entonces el dueño de la casa tenía unos siervos, que eran los de menor condición, que tenían la costumbre de lavar los pies a los invitados. ¿Sí? Porque ellos, cuando se sentaban a comer, ellos no tienen las mesas como nosotros la tenemos, sino eran mesas bajitas, donde ellos se sentaban y de alguna manera se recostaban uno al otro. Entonces la persona que estaba recostada, prácticamente los pies le quedaban de frente al otro. Entonces, como habían caminado, habían sudado el polvo, entonces la práctica común era que se lavaban los pies cuando llegaban a una casa, ¿sí? Y habían siervos que hacían eso. Por eso Juan le decía a Jesús: yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. O sea, como le estaba diciendo, como yo no soy digno de lavar tus pies, que es uno de los trabajos más denigrantes que tenían los siervos o los esclavos en esa época. Lo tercero era que normalmente el dueño de la casa refrescaba los pies de la persona y a veces le ungía aceite, que era como una especie de perfume. Y no solo los pies, a veces el cabello también, ¿sí? Entonces, ese tipo de prácticas eran comunes en aquella época. Cuando usted tenía un invitado especial, usted lo hacía sentir especial. Ahora dice que Jesús entró, pero no sucedió nada de eso. Y eso es importante por lo que Jesús va a decir más adelante. Eso yo solo quiero que usted entienda un poco el contexto cultural para que entienda un poco el pasaje que estamos leyendo. Entonces dice a continuación: entonces, ahí en el 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, este tipo de invitaciones o de celebraciones, cuando era un rabino y cuando seguramente se iba a tornar un ambiente de preguntas o de enseñanza, generalmente no era un ambiente cerrado, sino que se dejaban las puertas abiertas del lugar. De modo que otras personas del lugar podían llegar a escuchar al rabino o a escuchar al maestro. Entonces en ese ambiente aparece una mujer. Dice ahí el pasaje que era una mujer ¿qué? Pecadora. Y ella trajo un frasco de alabastro con perfume y dice que, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungió con el perfume. Alguien decía de esta mujer que era una mujer que no tenía nombre, pero tenía fama. Sí, la Biblia no nos dice el nombre de ella, se nos dice el nombre del fariseo. Tal vez Lucas, queriendo guardar la reputación de esta mujer, no nos dice el nombre, pero sí dice que era pecadora. Ese término pecadora podría relacionarse, y generalmente los comentaristas lo relacionan a una mujer que tenía una vida pecaminosa, una mujer tal vez inclinada tal vez a la prostitución, tal vez algún tipo de mujer ramera, ¿sí? Adúltera, porque era ese tipo de mujer que los fariseos generalmente rechazaban por pecadora. Usted se va a dar cuenta que los fariseos, los religiosos, rechazaban a los publicanos y a las pecadoras, especialmente a las mujeres que practicaban la prostitución. O sea, siempre se ha dicho, se ha pensado por el término que usa Lucas, que era una mujer que estaba en ese tipo de pecados. Ahora, lo interesante que vamos a comenzar a ver es la actitud de la mujer. Dice ahí en el 37 que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, por esa frase se da a entender que la mujer ya conocía a Jesús, porque ella sabe que Jesús está en la casa del fariseo y ella viene y ella trae algo. O sea, posiblemente ella ya había sido una espectadora o de los milagros o de la predicación de Jesús. Ella era ya una mujer que ya tenía un encuentro con Jesús, y eso lo vamos a ver en los pasajes siguientes. Y lo que comienza a mostrarse interesante es que, a pesar de que era una mujer pecadora, ella tiene la osadía de venir a la casa de un religioso, ¿sí? Con todo el escarnio público que eso puede traer, y más si se entiende la cultura de la época, porque en la cultura de la época, por ejemplo, los rabinos nunca permitían que las mujeres estuvieran donde ellos estaban enseñando. La enseñanza era algo prácticamente exclusivo para los varones,
¿sí? Era impropio que un hombre hablara con una mujer, especialmente un rabino. Por eso cuando Jesús habla con la samaritana, los discípulos lo ven muy extraño, ¿sí? Porque ustedes van a entender que en aquella época la mujer estaba muy estigmatizada, ¿sí? Entonces es interesante que esta mujer, aún siendo pecadora y aún existiendo el estigma cultural, ella sobrepasa las barreras de su situación moral y del estigma y se introduce en un ambiente de mucha crítica y de mucha religiosidad, como era el ambiente de los fariseos de la época. Entonces alguien decía, esta mujer tenía valor. Esta mujer venció una serie de obstáculos porque ella quería estar donde estaba Jesús, ¿sí? Eso ya muestra que ella tenía una realidad o una relación o un entendimiento o un conocimiento ya claro de quién era Jesús. Posiblemente las enseñanzas que Jesús había dado, los milagros que Jesús ya había hecho, tuvieron un impacto en su vida. Y ella viene. Ahora lo interesante es cómo ella viene y lo que hace cuando ella viene. Porque este es, como les decía, una explicación práctica de lo que Jesús viene enseñando. Una persona que cree en el Evangelio y es un hijo de Dios, un hijo de sabiduría, como decía el contexto que veíamos hace 8 días, ella va a expresarlo y va a hacer evidente esa sabiduría de cierta manera. Entonces miren lo que dice la mujer. Dice que ella vino, pero que trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea que ella de alguna manera viene a donde está el Señor, pero ella tiene un aprecio con el Señor de tal manera que ella no viene con las manos vacías, ¿sí? Habían varios pasajes en el Antiguo Testamento que cuando Dios iba a reunir a su pueblo no debería presentarse delante de él con manos vacías, ¿sí? Y ella trae un frasco de alabastro como una señal de devoción y de amor hacia Jesús. Eso ya es muy interesante, ¿no? Porque usted se va a dar cuenta la crítica del Señor hacia el fariseo y el reconocimiento del Señor hacia la mujer pecadora. Pero sigamos avanzando. Dice que, y estando detrás de él a sus pies, llorando. O sea que ella entra, imagínense, ella está en la reunión, Jesús está comiendo con los fariseos, respondiendo tal vez preguntas, tal vez hablando de teología, y entra la mujer. Pero la mujer no solo entra, ella se hace detrás de Jesús. Y generalmente en la época cuando había alguien que tenía esclavos, los esclavos siempre tenían que estar detrás de él, en señal de respeto y en señal de servicio. Entonces la mujer se hace detrás de él, pero comenzamos a ver que la mujer está conmovida, ¿sí? Su corazón está constreñido, ella comienza a llorar, ella no habla nada. En todo el pasaje usted no va a escuchar una palabra de esta mujer, pero usted va a comenzar a ver cosas que son muy cautivadoras, más que las palabras, ¿sí? Y ella comienza a llorar. Y dice que estando ahí y llorando y regando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los de Jesús, y los enjugaba con sus cabellos. Otra cosa que también todos los comentaristas dicen era que era sumamente indigno en la época. Yo estoy solo poniendo el contexto cultural para que usted entienda un poco. Era sumamente vergonzoso que una mujer soltara su cabello, ¿sí? Entre los judíos las mujeres no soltaban el cabello. Ahora ella dice que con su cabello suelto comienza a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces esa es la actitud de la mujer delante de Jesús. Ella llora, constreñida. Ella lava los pies de Jesús con sus cabellos y ella unge al Señor con el aceite que ella traía. Ahora alguien decía, el llanto nos muestra qué hay en su corazón. El lavado de los pies nos muestra su disposición a servir a Jesús de una manera muy humilde, muy modesta. El secar sus pies nos habla de su amor, el besarlos de su sumisión y el ungir representa su actitud de gratitud.
En pocas palabras, ella está diciendo mucho con esto. Cuando ella viene al Señor, ella muestra una disposición de servicio, de amor, de devoción y de consagración, de gratitud. Ella está muy constreñida. Ella tal vez había escuchado a Jesús muchas veces y ahora tiene la oportunidad de venir a Él y estar muy cerca de Él. Y ella es sumamente conmovida por esa oportunidad que Dios le da y muestra su amor y su devoción a Jesús de una manera muy, muy conmovedora y de una manera muy elocuente. Esa es la actitud de un pecador que está ante Jesús, hermano. Esa es la actitud de un pecador que ha conocido la grandeza, el amor y la bondad del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, como decíamos, de alguna manera, ella tiene actitudes que alguien ha dicho son extravagantes. Ella no le importó que las demás personas la vieran. Ella no le importó que las demás personas la escucharan llorar. Ella no le importó hacer muchas cosas para Jesús. ¿Sí? Ella estaba cautivada por el amor al Señor. Ella tenía un sentido de gratitud y agradecimiento hacia Jesús que la impulsó. Fue más el amor, fue más la devoción, fue más lo que ella sentía por Jesús que todo el ambiente externo que estaba a su alrededor. Ella solo quería expresar su profundo arrepentimiento, su sincero amor y su gratitud hacia el Señor. Ahora, es lógico que esta actitud de ella no era espontánea, hermanos. Como decíamos ahora, seguramente ella ya había tenido un encuentro con el Señor y su palabra. Seguramente Él ya la había impactado. Y fue fruto de ese impacto de la palabra de Jesús en su vida que la llevó a ella a hacer ciertas cosas. Entonces, ya estableciendo un poco lo que ella hizo, vamos a ver la actitud del fariseo, que es lo que el pasaje nos va a mostrar ahora. Y cómo Jesús trata las dos actitudes. La actitud de una mujer arrepentida, pecadora pero arrepentida. Y la actitud de un fariseo religioso pero duro de corazón. ¿Sí? Nosotros podemos ser esos dos tipos de personas. Pecadores pero arrepentidos. O religiosos endurecidos. ¿Sí? Eso puede existir en el mundo de nuestros días como existió cuando Jesús estaba en esta tierra. Ahora dice ahí el verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, el fariseo conocía a la mujer. Yo pienso que es de esas mujeres como cuando usted vive en un sector y todos saben que fulanita es terrible, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que es terrible. Y el fariseo sabía que la mujer era una pecadora. Ahora, cuando él ve la escena, él tiene un conflicto. Él de alguna manera, los fariseos siempre tuvieron a Jesús como escudriñándolo, como examinándolo, si era un falso profeta o no era un verdadero profeta. Y él en este momento, aunque había invitado a Jesús a su casa, él tiene todavía una actitud donde está como mirando a ver qué clase de personaje es Jesús para él. Y él, al ver la mujer y la situación de la mujer, él dice: no, si este fuera un hombre de Dios, conocería quién es la mujer y no dejaría que esa mujer se acerque a él. ¿Sí? Él fue hipócrita en el sentido de que él en su corazón criticó al Señor y no fue capaz de decirle, ¿no? Es una actitud bien despreciable de aquellos que son religiosos y en su corazón están juzgando las cosas, pero ni siquiera tienen la capacidad de decirlo, ¿no? Y mira lo que sucedió. Él da dos acusaciones. ¿Qué clase de mujeres? Conocería qué clase de mujer que es pecadora si fuera profeta. Entonces ahora vamos a ver la respuesta del Señor Jesús al corazón del fariseo. Ahora usted va a ver que el fariseo no expresó la situación. Él solo está diciendo: si este supiera, no se juntaría con una mujer pecadora. Pero ahora el fariseo se va a dar cuenta de que Jesús sabe. Que Jesús sabe lo que hay en el corazón. Porque aunque él no lo diga, Jesús le va a hacer una pregunta en relación a lo que está pensando. ¿Sí? Y ahí va a tratar los dos asuntos de una manera maravillosa. Por un lado, la duda de que él era profeta, mostrándole que sí conoce las situaciones. Y por otro lado, la mala interpretación que tenía el fariseo de la situación.
Entonces Jesús le responde con una parábola. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón. Interesante, yo me imagino la escena, yo me ponía a pensar en esta escena. Toda la situación, Jesús comiendo, ella al lado, el fariseo en el corazón así indignado y el Señor: Simón, quiero preguntarte algo a ti, Simón. Y mira lo que le va a decir el Señor a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces la parábola es muy interesante. Trata el corazón de Simón, trata la circunstancia que está sucediendo y también trata la manera como Jesús estaba percibiendo la situación. Porque tenemos a Simón juzgando la situación, pero Jesús también está juzgando la situación. Esta es una parábola bien interesante, hermanos. Entonces le pregunta el Señor a Simón directamente: bueno, Simón, un acreedor tiene 2 deudores. Uno le debe 500 denarios. El denario era el pago diario en un jornalero. Entonces, más o menos el primer deudor le debía casi 1 año y medio de trabajo a una persona y no tenía con qué pagar. El otro le debía simplemente 50 denarios, mes y medio de trabajo. Entonces la deuda era bien diferente, pero lo interesante que dice el pasaje ahí es que no teniendo ellos con qué pagar. Aunque las deudas diferían, el asunto era que ambos eran deudores. ¿Sí? Y eso es bien importante, porque a la vista del fariseo, como vamos a ver ahora, tal vez la mujer era más pecadora, ¿sí? Tal vez la mujer tenía una deuda mayor ante Dios. Tal vez ella había hecho cosas peores en su vida, había tomado decisiones peores. Tal vez realmente ella había sido una mujer relativamente, a la vista de los hombres en general, muy mala. Pero ya la parábola nos muestra algo. Tanto esa mujer pecadora como la persona religiosa también es pecadora. Hermano, nosotros podemos diferir en deuda. Yo debo tal vez 500 denarios, usted tal vez 50 denarios. El asunto es que delante de la justicia de Dios todos somos pecadores y por ende todos tenemos una gran deuda. ¿Sí? En cuanto al pecado, delante de Dios no hay ni uno bueno. No hay ni uno justo. Tal vez unos fueron borrachos, otros mentirosos, otros fornicarios, otros adúlteros, otros... Y en un sentido hay pecados peores. Pero en otros sentidos todos somos pecadores. Y en un sentido, Dios, siendo justo, no puede perdonar al uno y al otro de una manera en la cual uno se sienta más bueno que el otro. ¿Sí? Usted se da cuenta en la Biblia que la ley de Dios tuvo el propósito de mostrar la culpabilidad del hombre. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice: no matarás, ¿cierto? Y hay personas que han incumplido esa ley y son pecadores. Pero la misma ley también dice: no mentirás. Y ahí ya, por más bueno que usted se crea, usted es un mentiroso, como yo. La Biblia dice: no codiciarás. ¿Sí? La Biblia dice: no cometerás adulterio. Es más, si tú miras en tu corazón a una mujer para codiciarla, ya has adulterado. Entonces la Biblia comienza a poner un estándar donde todos somos pecadores, hermano. Como un día alguien decía: si yo me comparo con Hitler, yo soy bueno. Pero si yo me comparo con la ley justa de Dios y el carácter de Jesucristo, yo soy peor que Hitler. ¿Sí me entendió? Si yo me mido como hacía el fariseo, porque el fariseo se creía más bueno porque él practicaba una religión. Pero practicando su religión era hipócrita, practicando su religión eran ladrones, practicando su religión eran mentirosos. ¿Sí? A veces uno no sabe qué es peor: si el ladrón que roba en la calle o el ladrón que roba a través de la religión. ¿Sí?
Yo no sé qué es peor, si el atracador o el pastor que usa la iglesia para enriquecerse. Es cosas horribles, hermano. Solo que nosotros tenemos unos estándares de justicia, pero cuando todos somos medidos con el estándar de Dios, cuando todos somos expuestos bajo el radio X de la palabra de Dios, ninguno de nosotros es bueno. Todos tenemos una duda. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermano? Que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. El único lugar donde la justicia de Dios va a ser satisfecha por los pecados de los hombres es el lugar de la condenación o la cruz del Calvario, donde Cristo tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Pero aún la misma cruz del Calvario, como lo dice Pablo, si nosotros pudiéramos justificarnos por nuestras obras, pues ¿para qué murió Cristo? Es que yo soy bueno. Si usted fuera bueno, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Porque si no, no lo hubiera hecho. Si hubiera hombres buenos que se pudieran salvar por sus propias obras. Sí, ese es el argumento de Pablo en la epístola a los Gálatas, que es muy cierto, hermano. Si usted pudiera salvarse a través de sus buenas obras, ¿a qué mandó Dios a su Hijo? Mostrando que ninguno de nosotros, por nuestras justicias, pudiéramos acercarnos a Dios porque somos pecadores. Sí, en Brasil hay una canción cristiana en portugués que los hermanos le han hecho mucho una crítica, porque la canción dice algo así como: restitúyeme lo que me pertenece. ¿Sí? De esas canciones cristianas que no alaban a Dios, sino están centradas en el hombre y que lo que el hombre quiere. Entonces la canción dice así como: restitúyeme lo que me pertenece. Entonces el hermano Marcos Granconato decía: si Dios le restituyera lo que le pertenece, le caería inmediatamente la ira de Dios. Porque eso es lo que merece el hombre por sus pecados, por sus malos pensamientos, por las cosas terribles que hay en su corazón y por lo que ha hecho en su vida. Si Dios nos diera lo que nos merecemos, hermano. ¿Sí? Ahora, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, hermano. Cristo llevó nuestro castigo. El peso, la culpa de nosotros, el Señor la llevó por amor en el Calvario. Ese es el evangelio. Que los hombres no podían salvarse por sí mismos y Dios envió a su Hijo. Y su Hijo como un cordero sin pecado, porque Él sí fue sin pecado. Él murió expiatoriamente y vicariamente por nosotros los pecadores, de los cuales somos todos. Pablo, el gran apóstol, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si Pablo está en la lista de primero, muchos seguiríamos en la lista de segundos, de tercero, de cuarto. Sería una competencia muy reñida, hermanos. A ver cuál es el primero. Porque en realidad todos somos pecadores. Entonces, en ese sentido, la parábola ya es muy diciente, ¿cierto? Uno debía más aparentemente y otro debía menos aparentemente, pero ambos eran deudores y ambos no tenían con qué pagar. Y el Señor quiere también hablar a la conciencia del religioso. El religioso se creía justo y se creía mejor que la mujer. Hermano, lo único que nos puede alejar de la puerta del cielo es el orgullo. No nuestros pecados, porque Dios ya dio una provisión para limpiarnos de nuestros pecados, y es Jesucristo. ¿Sí? Es la necedad, es la resistencia a la palabra de Dios. Es el creer que podemos vivir sin Dios. El creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera, pensando que Dios nos va a recibir como hemos o como somos, ¿no? Tal vez pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Entonces dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, el sacrificio de Cristo es para todos, tanto para los peores pecadores como para los pecadores más moderados. Tal vez usted es un pecador moderado, tal vez yo era de los peores pecadores, pero ambos pecadores. Y dice: perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, el Señor con una parábola lo confronta. Bueno, en tu razonamiento, Simón, hay dos deudores, uno de tanto, el otro de tanto, y el Señor no tiene con qué pagar y a ambos les perdona. Dime tú, ¿cuál va a amar más? Entonces la respuesta del fariseo es: respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, tu comprensión de la enseñanza es recta. Si a uno se le perdona más, va a tener la inclinación de amar más. ¿Sí? Esa es la explicación. Ahora, una vez el Señor aclara el asunto doctrinal, Él viene a la aplicación. Él hace la parábola. ¿Entendió la parábola? Bueno, ahora vamos a hacer la aplicación de la parábola. El Señor es muy didáctico, ¿no? Se ve que Él va enseñando en todo. Aquí Él no va a perder tiempo. Cada asunto nos sirve de enseñanza. Entonces, mire lo que le dice el Señor a Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. O sea, recuerde que la mujer está detrás. Pero el Señor va a hablar a Simón, pero va a volverse a la mujer. Aquí hay un cuadro que nosotros no podemos ver, pero sí podemos imaginar. El Señor se vuelve a la mujer. Y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Esta frase, hermanos, es tan importante. El Señor sabía que él la estaba viendo o no la estaba viendo. Sí, la estaba viendo porque la estaba criticando, ¿cierto? Pero ¿por qué le dice, ves a esta mujer? Porque de alguna manera yo pienso que el fariseo en su celo religioso, él no estaba viendo a la mujer. ¿Qué estaba viendo él? El pasado de la mujer. Él estaba viendo ¿qué? El pasado de la mujer. Porque él no estaba viendo en realidad lo que estaba haciendo la mujer en ese momento. Tal vez sí, la mujer en algún momento era Doña Flor y sus 15 maridos. Tal vez sí todos los hombres del lugar la conocían. Tal vez sí. Pero eso era ella antes. Pero ahora ella no está en esa actitud. Y el Señor quiere que Simón vea bien a la mujer. ¿Sí? Y yo pienso que el centro del tema de hoy es que nosotros podamos ver la mujer, porque como les decía, esa mujer representa a aquellos que oyendo el mensaje sí se arrepintieron. Hubo mucha gente que no se arrepintió, hermano. Religiosos, personas que caminaron con Jesús y después de 3 años, ¿saben qué dijeron? Crucifícale. Hubieron personas que después de ver tantos milagros y escuchar tanta palabra, en vez de creer ese mensaje, aborrecieron al Señor. Terrible, ¿no? Pero esta mujer no, esta mujer es diferente. Esta mujer es una mujer que expresa una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Y no solo Simón tiene que verla, sino nosotros también, hermano. ¿Ves esta mujer? Porque es importante que nosotros veamos esta mujer, hermanos. Porque esta mujer nos representa una mujer arrepentida, una mujer convertida, una mujer que expresa gratitud a Jesús porque Jesús ha cambiado su vida. Y asimismo como esta mujer, todos los que somos de Cristo deberíamos expresar ciertas actitudes que reflejan nuestro arrepentimiento, que reflejan nuestro amor y que reflejan nuestra gratitud ante aquel que ha cambiado nuestra vida. ¿Ves esta mujer? No es Simón, usted está viendo esta mujer. Usted ve el cuadro de esta mujer a los pies llorando, conmovida, sirviendo, adorando y amando a Jesús. ¿Ves esta mujer? ¿Qué manifiesta esta mujer? Amor. Hermano, porque todo cristiano verdadero que ha tenido un encuentro genuino con Jesús lo debe manifestar. Él no puede ser indiferente, él no puede ser duro, él no puede ser frío en su relacionamiento con Jesús. Alguien decía, el amor de un cristiano evidenciado hacia Jesús es el mayor testimonio que podemos dar al mundo. Las personas dicen a nuestro alrededor, mire cómo le ama. Esta mujer manifestaba amor. Devoción, hermano. Y eso era una gran enseñanza para todos los que estaban ahí, porque por lo que entendemos, la mayoría de los que estaban ahí no entendía quién era Jesús. En cambio, esta mujer sí, hermano. Y esa mujer es una gran enseñanza. Alguien decía, un cristiano ingrato y sin amor debilita el testimonio del evangelio, y tales actitudes son incompatibles con la misericordia y el perdón de Dios. Es tanto, hermano, que yo les decía el domingo algo muy serio en la reunión.
Yo les decía, hermano, uno sabe cuando alguien es un verdadero cristiano y uno sabe cuando alguien no es un verdadero cristiano. Y hay algunos que se indignan con palabras como esas. Pero cuando una persona ha sido perdonada por la gracia y la misericordia de Dios, por lo menos, aunque sea un pecador, aunque le falte crecer y madurar en la vida cristiana, él manifiesta amor expresado de una manera visible hacia Jesús. ¿Sí? Y a veces uno se encuentra con personas que dicen que son cristianos tan indiferentes. Usted voltea a mirar en el tiempo de la alabanza y están así distraídos, fríos de corazón, irreverentes, sin lágrimas en sus ojos, sin corazones constreñidos, sin disposición a servir, sin deseos de derramar su aceite sobre Jesús. Uno puede decir que Jesús conocieron, que no ha conmovido su corazón y ha transformado su vida. A veces hay una pálida y enfermiza expresión de frialdad en los cristianos que uno puede dudar si son cristianos o no. Por la ingratitud que manifiestan, por la irreverencia, por la falta de devoción. Reciben a Jesús de cualquier manera, no lavan sus pies, no le dan un beso, no le abrazan. Como el fariseo, hermanos. ¿Sí? Entonces no debemos ser juzgados cuando decimos, realmente yo creo que no ha sido una persona perdonada. Porque es que estas cosas se ven, hermano. El perdón de Dios se ve. El amor de Dios se ve. Jesús cambia la vida de una persona. ¿Sí? Cuando no se ve ese cambio, cuando no hay esa expresión, uno puede preguntarse con muchas pruebas si la persona ha creído o no ha creído. ¿Sí? ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta mujer, hermano? ¿Ves ese cuadro de una mujer con tanto, como alguien decía, ella perdió la noción de las otras cosas, ella estaba centrada en Jesús. Ella tenía a Jesús allí y ella quería expresarle su amor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y ahora Jesús va a hacer una comparación. El fariseo estaba juzgando, ahora Jesús es el que va a dar su criterio. El criterio de la situación que está aconteciendo. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Hermano, lo que Jesús le va a decir ni siquiera se le hacía a una persona muy importante, no a alguien que uno aprecia. Y Jesús entró y ni siquiera el fariseo ni lo lavó, no, ni siquiera le dio agua para que él mismo se limpiara. Mire, dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Hermano, Simón en una fría recepción no tuvo amor hacia Jesús. Y era su invitado, ¿no? A veces, ¿cuántas veces nosotros queremos? Hasta somos religiosos, vamos a la reunión, invitamos, que escuchar la palabra, pero mantenemos una actitud tan fría, hermanos, tan indiferente con el Señor, ¿no? Ni un beso, ni un abrazo, ¿sí? Y el Señor está confrontando a Simón, ¿cierto? Mira, tú estás juzgando a la mujer porque es una pecadora, pero mira cómo ella me ha tratado, en cambio mira cómo tú me trataste. ¿Sí? ¿Qué mostraba en este asunto? Como lo vamos a ver, que Simón no amaba al Señor, hermanos. ¿Por qué no amaba al Señor? Porque seguramente no había conocido el perdón del Señor. ¿Sí? Como lo vamos a ver, porque esa es la explicación. ¿Saben qué dice Pablo? Vamos a leer un pasaje. 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Este pasaje es un pasaje muy particular. Pablo está ya despidiéndose de la iglesia de los Corintios y dice varias cosas de varios asuntos. Pero mire lo que dice en este pasaje. Dice, 1 Corintios 16, verso 22.
El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Qué frase, hermanos. Pablo está diciendo en pocas palabras, la persona, cualquiera, la persona que no amare a Jesús con todo lo que implica amar a Jesús. Porque no es decir yo le amo, porque Jesús dice, ¿para qué me dices Señor, Señor? Y no haces mi voluntad. No es un asunto de palabras. Este amor incluye nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, todo. Dice Pablo, la persona que no ame a Jesús, lo que le espera es maldición. Sea anatema, o sea, sea maldecido. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta es la condenación, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas. O sea, el asunto es que Dios nos amó en su Hijo. Ahora el asunto es si nosotros amamos al Hijo o amamos más nuestras tinieblas. Es una cuestión de amor. Hermano, nosotros todos los días estamos amando algo. ¿Sí? O estamos amando a Jesucristo o estamos amando nuestras tinieblas. Lo que pasa es que eso es una elección que tiene repercusiones eternas. Usted ama a Jesús, usted tiene la salvación de Jesús, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Usted rechaza a Jesús, decía Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo solo le espera la ira de Dios. Y Pablo lo dice así: el que ama a Jesucristo es de Dios, pero el que no ama a Jesús sea anatema. O sea, lo que está sucediendo en la casa de Simón es algo tremendo, ¿no? Por un lado, una mujer está expresando amor hacia Jesús, y por otro lado, un hombre religioso está expresando aborrecimiento hacia Jesús. Y Pablo dice más adelante, el que mantenga esa actitud hacia Jesús, sea maldecido. No es que nosotros estamos maldiciendo a alguien, es que la misma respuesta de la persona hacia la persona de Jesús hace que él sea puesto en un lugar donde solo le espera la ira de Dios. Terrible la situación de Simón, ¿no? Imagínense, hermanos, Simón tuvo la oportunidad de tener a Jesús en su propia casa. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, no, pero si el Dios se me presentara, viniera acá y me mostrara? ¿Será? No, tal vez no cambiaría. Simón tuvo la oportunidad de tener al Señor Jesús en su casa. Y aún así fue quien fue. Y manifestó la actitud que manifestó. Como siempre hemos dicho, las oportunidades y los privilegios también generan responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra? ¿Cuántos de nosotros, como a los Gálatas, se nos ha presentado claramente a Jesucristo y a este crucificado? ¿Y cómo hemos respondido a ese Evangelio, hermano? Hemos amado ese Evangelio. Hemos llorado por ese Evangelio. Hemos dispuesto a servir y lavar los pies de aquel que nos salvó en el Evangelio. Hemos dispuesto nuestro corazón para lavar con nuestro aceite a nuestro Señor. Pero también dice 1 Corintios 8:3. Por un lado está el que no amare. Pero mire también lo que dice este pasaje, ahí en el capítulo 8, verso 3. Pero, gracias a Dios existen estos peros, ¿no? Pareciera que entre medio de tantas multitudes hay peros como esta mujer pecadora. Una mujer diferente. Dice ahí en el 3. Pero si alguno ama a Dios, dice que es conocido por Él. Como les decía ahora, tal vez la mujer no habló, pero su amor hacia el Señor fue conocido. No solo por el Señor, sino por los que estaban alrededor. Yo creo que después entendieron, ¿no?
Yo creo que esa escena fue que el Señor hay varias personas, el Señor le dice a Simón, bueno, Simón y esto, y el Simón sí, pero mire ella lo que hizo y usted qué hizo. Fue confrontado públicamente. Pero cuando hay personas que realmente aman a Dios, hermano, Dios los conoce. Dios conoce. Y generalmente ellos son conocidos también por sus hechos, como la mujer. ¿Sí? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, miremos la comparación que el Señor hace, porque en esto se manifiesta el amor. Porque el amor se manifiesta, ¿cierto? De nada a mí me serviría, o a ningún hombre le serviría decirle a su esposa, a su mujer, que la ama y la maltrata. Que la ama y tiene malas actitudes hacia ella. Que la ama y no es capaz de perdonarla, soportarla, de cuidar de ella, de proveerse. El amor se manifiesta, ¿cierto? Todos esperamos que el amor sea visible en todas las áreas familiares, sentimentales, asimismo espirituales. El amor hacia Cristo se manifiesta. ¿Cómo se manifestó en el pasaje? Mira lo que el Señor le dice a Simón. Vuelva allá al pasaje. Ahí en el 44, 45 y 46. Mira lo que el Señor le dice. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Servicio. Lavar los pies era servicio, hermano. Uno dice que ama a Jesús, pero los que verdaderamente aman a Jesús, hermano, sirven a Jesús. Y mire esta frase, hermano, y esto es tan interesante. Sirven aunque sea con lágrimas. Hermano, ¿quién dijo que el servicio cristiano es fácil? El verdadero servicio que honra a Dios muchas veces va empañado de lágrimas. Requiere un sufrimiento, requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere una disposición a pagar un precio. Una vez yo hablaba con una persona y me decía, ay sí hermano, lo pudiéramos hacer, pero es que me toca sacrificarme, me toca trasnocharme, me tocaría esforzarme. Sí, es que eso requiere el servicio, hermano. Eso requiere el servicio. El servicio requiere, el verdadero servicio que da gloria a Dios, incluye sacrificio. Como esta mujer con sus lágrimas lava los pies. Dice ahí, ni me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Incluye amor, expresión, hermano. Yo no puedo decir que amo a Jesús y digamos ante una alabanza que exalta el nombre de Jesús, mantener una actitud fría, hermano. Mantener una actitud indiferente. Eso no es, hermano, es un amor constreñidor. Es un amor que retuerce nuestro corazón, que nos... Sí, el amor hacia Jesús debe ser con toda nuestra fuerza, también con todos nuestros sentimientos, también con toda nuestra mente, con todo, hermano. Eso incluye las emociones. Hay gente que llora viendo una novela, hermano. Hay gente que llora viendo un partido de fútbol porque su equipo perdió. Hay gente que llora porque su partido político, su candidato no fue elegido. Yo he visto gente llorando por eso, hermano. Y a veces yo no veo a los hermanos llorando en una alabanza, en una reunión, en una oración, hermano, lloran. Sus corazones son tan fríos. Y eso es extraño, hermano. Como si no hubiéramos conocido el amor de Dios. ¿Sí? Pablo decía que el amor de Cristo lo constreñía. A tal punto que las decisiones de su vida, él estaba dispuesto a perder una cantidad de cosas porque ese amor lo constreñía. ¿Sí? El amor debe ser constreñidor, hermano. Así como debe incluir servicio, devoción, debe haber sentimientos, pasión por Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. La cabeza era normal. Eso era lo que se hacía en la época, pero ella no hizo lo que se hacía en la época. Ella fue más, ella cogió el aceite para limpiarle los pies. Hermano, nosotros a veces hacemos, es que a veces ni siquiera hacemos lo normal, lo que uno espera.
Pero el verdadero cristiano agradecido le hace más. Él va mucho más allá. ¿Sí? Spurgeon decía eso. Él decía que si él supiera que alguien que él ama profundamente lo llamara para servirle, él llegaría más temprano de la hora que se le ha llamado. Él haría más de lo que se le ha pedido. Y a veces nosotros ni siquiera los deberes cristianos normales hacemos, hermano. ¿Sí? Cosas como reunirnos, orar, ser fieles en las reuniones, ser fieles con los hermanos. Bueno, tantas cosas que somos llamados a hacer. Ni a veces ni siquiera hacemos lo que deberíamos hacer, hermano. Pero esta mujer fue más. El Señor nos permite ir más, hermano. Más de lo que... Si usted ve que los otros hombres hacen algo, usted vaya más. Si usted ve que los otros jóvenes viven de cierta manera, usted vaya más. Si usted ve que hay mujeres cristianas que sirven al Señor, usted procure ir más. Siempre busque más. No se acostumbre al estándar de los que usted ve alrededor, porque muchas veces el estándar es muy, muy bajito, hermanos. Nosotros debemos ir más por causa del amor de Cristo. En agradecimiento a Él deberíamos procurar más y más. Como Pablo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que despojándome sigo adelante. O sea, él podía llegar a un punto donde decía, no, yo soy el apóstol Pablo, ya he llegado. No, él iba más, hermano. Y ojalá nosotros podamos ir más cada vez. Por amor, en agradecimiento. ¿Sí? Y como leíamos en el versículo del 35, ahí el pasaje anterior, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, la sabiduría el Señor venía enseñando que era justificada por los hijos. Esta era una hija de sabiduría, hermano. Era una hija arrepentida. Ahora, ¿cuál es la base de esta mujer? Porque uno podría pensar que ella era muy virtuosa. No, ella no era virtuosa, era una pecadora, hermano. Era una pecadora. ¿Cuál es la explicación? Dice Jesús ahí en el 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. O sea, el principio es evidente. Al que más se le perdona, más ama. Al que se le perdona poco o no conoce el perdón de Dios, no conoce el amor. ¿Sí? Ahora, hay una aclaración que es importante. No se le perdonó porque amó mucho, sino amó mucho porque se le perdonó. ¿Sí me entiende esa idea? Que es bien importante. Porque el pasaje decía ahí en el 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, ellos van a amar porque les perdonó, ¿sí? No amó para ser perdonada. Porque nosotros sabemos por muchos otros pasajes de la Biblia que Dios no perdona a una persona porque le ame, sino Dios sabe que una persona le ama porque Él lo perdonó. ¿Usted ve la diferencia? Vamos a leer un pasaje en relación a eso. Primera de Juan 4:10, como para que esa idea quede clara. Primera de Juan 4:10. Explicándonos en qué consiste el amor, Juan nos habla acerca de esto. Dice, en esto consiste el amor. O sea, ¿cómo se consiste el amor de Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios. No hay un hombre que haya amado a Dios, hermano. Por sí mismo, no hay un hombre que verdaderamente haya amado a Dios. Si hay hombres que aman a Dios, fue porque Dios los amó primero. Fue porque Dios les buscó. Fue porque Dios quiso, ¿qué? Salvarles. Como dice el pasaje. Sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el amor consiste no en que nosotros amamos primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, nos amó primero y lo manifestó enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Ahora, cuando yo entiendo que Cristo me amó y se entregó por mis pecados, ahora yo soy constreñido a amarle. Entonces el amor que tenía esta mujer era fruto ¿de qué? Del perdón. ¿Sí? Como se le perdonó mucho, ¿ella qué? Amó mucho. O sea que por eso decíamos, esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús, hermano.
Hubiera sido una predicación o en un milagro, en algún momento ella fue impactada por el mensaje de Jesús, se sintió redarguida, eso la llevó a un arrepentimiento, ella puso su fe en Jesús y ella sintió como Dios la perdonó y en gratitud a Jesús viene a esta situación que estamos leyendo hoy. Sí, porque el perdón es aquello que produce gran gozo en el corazón, gran amor en el corazón, ¿sí? Nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos amó verdaderamente primero. ¿Qué es lo contrario de Simón? Mire lo que pasó ahí en Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, en el caso de Simón, como bien decíamos ahora, puede ser que él no haya sido perdonado. Por eso no manifestaba ni siquiera un poco de amor. Porque un poco de amor le hubiera dado para por lo menos darle un beso al Señor, ¿cierto? Por lo menos le hubiera lavado o le hubiera dejado agua para que se lavara los pies. Pero ni siquiera eso. ¿Qué quiere decir? Que no tenía ni un poco de amor. Tampoco tenía un poco de perdón. Ahí usted entiende por qué hay personas tan indiferentes con nuestro Señor Jesús. No han sido perdonadas. Todavía están en un estado de ira, de enemistad. Entonces su corazón no tiene ningún agradecimiento hacia Dios. No tienen amor. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que ame a Dios cuando todavía está en rebelión abierta contra Dios y su palabra? Es incongruente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pedir a una persona que ame a Dios cuando decididamente ha rechazado el evangelio y ha querido vivir para sí mismo y sus placeres? No puede amarle. Solo, hermanos, los que han bebido la dulce copa del perdón de los pecados pueden gozarse en el amor de Jesús. Solo los que han sentido que la carga y la culpa de sus pecados horribles ha sido borrada para siempre, tienen gratitud y tienen el gozo de la salvación. ¿Cierto? Simón naturalmente manifiesta con su falta de amor que es una persona que no ha sido perdonada. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta? Esa pregunta se la hizo Jesús un día a un discípulo y sería tan bueno hacérnosla en nuestros días, hermano. ¿Ustedes se acuerdan que le preguntó el Señor a Pedro? ¿Pedro, me amas? Se lo preguntó 3 veces. No, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y esa es una pregunta que todo hombre debería hacerse y que puede retumbar en este lugar, en este momento. ¿Me amas? Dice Jesús. Jesús nos pregunta, hermano, ¿me amas? ¿Me amas? Qué pregunta tan importante, ¿no? Y era como que el Señor quería que Pedro tuviera seguridad de la situación. Pero le dice, sí, Señor. ¿De verdad, Pedro, me amas? Pedro dice, Señor, sí. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Sí. Pero de alguna manera yo pienso que el Señor quería llevar a Pedro, porque sí, el Señor sabía todas las cosas, pero el Señor quería llevar a Pedro a la certeza de que realmente su amor era verdadero. Entonces hay una pregunta que todavía el Señor hace, hermano, y todavía se escucha. ¿Me amas? ¿Le amas, hermano? Sí. Sí, le amamos. Qué gran pregunta, ¿no? Esa pregunta respondería a muchas cosas. Solo esa pregunta. Un sí sería muy definitivo, como también un no. El asunto es que aquí no hay intermedios, hermano. Jesús dijo, el que está conmigo, el que está con Jesús no está en un quién sabe, un lo voy a pensar, es tomar una posición también. ¿Sí? Como alguien le decía a una mujer, si usted está delante del altar y le dicen a su esposo, acepta a fulana como esposa, y él dice, lo voy a pensar, eso ya es una decisión. El problema es que, bueno, eso puede ser una decisión en cuanto al matrimonio, pero es que aquí la persona está decidiendo no solo en relación a Jesús, sino está decidiendo en relación a su eternidad. Es una decisión muy importante, ¿no? ¿Cómo respondamos a esa pregunta, hermanos? Va a ser crucial para nuestra vida. Entonces, por tercera vez, ¿le amas? Hágase esa pregunta. ¿Usted le ama, hermano?
Y ya después de hablar con Simón, ahora se dirige a ella. Qué interesante, ¿no? Ella no dijo nada, ella está... Pero ahora el Señor se dirige a ella en el verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Todo tiene que ver con el perdón de pecados, hermano. Y mire lo que pasó. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Así como a la mujer no le dio vergüenza públicamente mostrar su devoción a Jesús también no le dio vergüenza públicamente mostrar que ella era una hija perdonada. Aunque para los religiosos eso fue algo que le retiñó. ¿Quién es este para perdonar? Ellos no sabían quién era, ella sí. Hay mucha gente que está delante de Jesús y no sabe quién es Jesús, pero ella sí. Y yo pienso que, imagínense, hermano, cuando uno ha vivido una vida de pecado así bien grotesca, bien escandalosa, uno tiene generalmente un sentimiento de culpa bastante grande, ¿no? Y que Jesús le diga a uno, no te preocupes más, tus pecados te son perdonados. Eso debe haber sido un alivio para el corazón de esta mujer, ¿no? Eso debe haber sido como un descanso. ¿Ah? Pero él dijo a la mujer, a pesar de lo que estaban diciendo las personas, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Era una mujer criticada por los hombres, pero salvada por Jesús, hermano. Era una mujer que tenía un gran pasado, pero el Señor lo enterró y le dio un gran presente y un futuro precioso. Ahora Warren Wiersbe, en su comentario de este pasaje, él dice algo muy interesante terminando el capítulo, porque este capítulo ha sido bien precioso, ¿no, hermanos? El Señor hizo un gran milagro sanando el siervo del centurión, hermanos. Después hizo otro gran milagro resucitando el hijo de la viuda de Naín. Pero este es el mayor de los milagros: salvar una gran pecadora. Ese es el poder de nuestro Señor, que con su amor y su misericordia puede perdonar a grandes pecadores y mostrarles su amor. Y ahora esos grandes pecadores también manifiestan un gran amor hacia el Señor. Qué pasaje tan interesante, ¿no, hermanos? La palabra siempre tiene para nosotros tantas enseñanzas preciosas, hermano, que a veces nosotros pasamos muy rápido estos pasajes sin poder entender lo que el Señor quiere enseñar.